el principio de este foro presidencial 2015 las características. El objetivo del foro es presentar a los candidatos presidenciales y sus planes de gobierno si fueran electos. Y de ese modo elegir el proyecto que llene las expectativas de los votantes. Normas que regularán el foro serán un poco más amplias por el hecho de existir solamente dos personajes. No se tocarán asuntos personales de los candidatos, solo será referente a los planes de trabajo. Si alguna pregunta es personal, se omitirá. Los candidatos aquí presentes tenemos un sistema de preguntas que hemos realizado en el grupo de trabajo. Pues vamos a comenzar con una pregunta. Les considero que tienen 3 minutos a 3 minutos y medio para contestar por cada pregunta. La primera pregunta dice así: el clamor del pueblo guatemalteco ante los hechos descritos se preguntan: ¿cuál es su pensar sobre la corrupción en las instituciones del Estado en la actualidad? Muchas gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad, y gracias a los presentes y a que nos vean por medio de estas cámaras. La corrupción es el problema de fondo en Guatemala. Tenemos muchos problemas, pero el problema mayor de Guatemala se llama corrupción. La corrupción en Guatemala ya ha llegado a unos niveles exagerados. Yo empecé a luchar y a oponerme en contra de la corrupción ya hace 16 años, porque he sido víctima de la corrupción en el sistema de justicia y lo he visto cómo la corrupción va perjudicando y corroyendo todos los sistemas de vida del país. La corrupción tenemos que entenderla primero en su magnitud. El costo de la corrupción anda en este momento en el orden de 47,000 millones de quetzales, según un estudio que salió publicado en medios hace algunos meses, que fue provisto por el Grupo 100. Eso quiere decir que son 5.2 millones cada hora, o 1.500 quetzales por segundo. Solamente con acabar con la corrupción vamos a tener más dinero del necesario para cumplir con toda la obra pública y todas las labores del gobierno que hoy día se quedan sin hacer. Ejemplos: la Organización Panamericana de la Salud dijo en el año 2010, en un estudio que hicieron, que la corrupción en la compra de medicinas era tan alta que Guatemala sobrepagaba medicinas a 10:1 en comparación a otros países latinoamericanos. En la construcción de carreteras, en ese mismo año, Guatemala construía 1 kilómetro de carretera con el dinero que Perú construía 7. En Guatemala mueren 5,000 niños en promedio cada año, menores de 5 años, por falta de atención médica y de medicinas. Mueren en sus casas de enfermedades respiratorias y gastrointestinales totalmente tratables y curables, pero mueren en su casa sin atención médica. Este año hemos visto que por el escándalo del IGS con el tema renal han fallecido ya 17 personas a consecuencia de ese fraude, y además una señora de 70 años falleció al ser trasladada de un hospital a otro por la misma razón, por falta de medicamentos, que es corrupción y corrupción y corrupción. Eso es lo que nos está acabando. Pero tenemos una luz en el horizonte. Por primera vez, desde que yo empecé la cruzada contra la corrupción, que empezó en el año 2010, que empezamos a promoverla, desde ese entonces hasta ahora ha habido un cambio significativo. Gracias al descaro y al cinismo y a la exageración de la corrupción del gobierno actual, el pueblo de Guatemala se ha abierto los ojos y se ha convencido de que realmente la causa del desempleo radica en la corrupción. La causa de la inseguridad radica en la corrupción. La causa de la pobre salud y de la pobre educación que tenemos radica en la corrupción. Gracias a eso es que ahora hay ese clamor del que se habla en la pregunta. ¿Cómo la vamos a combatir? Porque el diagnóstico ya lo tenemos. Yo he empezado con la cruzada. Primero emitimos un compromiso formal que hemos firmado a través de muchos departamentos de Guatemala, varios municipios de Guatemala ya, en el cual los participantes y que se deciden unir a la cruzada firmamos un documento que son es un decálogo con 10 mandamientos de combatir la corrupción, no permitir la corrupción
y de respetar todas las leyes de Guatemala y de respetar todos los valores morales y éticos. Ese es el primer paso. Una vez en el gobierno, vamos a comenzar a combatir la corrupción de arriba, porque es arriba donde empieza. Hay que resolver los problemas por el principio. Comienza por la presidencia y de ahí para abajo. La selección de ministros es crucial y vamos a recurrir a todos los recursos posibles para verificar y confirmar la trayectoria y la honorabilidad y la confiabilidad y profesionalismo de cada individuo que va a cubrir o ocupar cargos ministeriales y cargos de altos niveles funcionarios. Ya en temas más puntuales, vamos a prohibir terminantemente toda compra por excepción. El sistema de Guatecompras no será el mejor y tiene ineficiencias, pero funciona y existe. El hecho de que tenga ineficiencias y deficiencias no quiere decir que lo burlemos, quiere decir que debemos reformarlo. Punto 2, vamos a reformar ese programa de manera que sea eficiente y efectivo y que contribuya a combatir la corrupción. 3, vamos a eliminar y prohibir totalmente el uso de fideicomisos y de ONGs en todas las transacciones y operaciones del Estado. ONG quiere decir organización no gubernamental, no quiere decir organización de negocios de gobierno. Las ONGs tienen una función social muy importante y deben seguirla haciendo, pero no tienen ningún lugar en los negocios del gobierno. Lo mismo se aplica a los fideicomisos. Vamos a eliminar en lo posible, al mínimo y donde sea posible totalmente, la discrecionalidad de funcionarios. En Guatemala nuestros funcionarios tienen demasiada discrecionalidad, lo cual se presta a muchas maniobras y a muchos juegos políticos y de corrupción y soborno. Otra cosa que vamos a hacer es fortalecer inmediatamente todos los grupos o todos los centros de auditoría y de fiscalización del Estado, la Contraloría de Cuentas, también la Procuraduría General de la Nación. Vamos a trabajar fuerte en capacitación y en fortalecimiento de esas entidades, la misma SAT, de manera de que se combata la corrupción, se combata la evasión fiscal y el robo del IVA, que son dos puntos cruciales en el costo de la corrupción. Y finalmente vamos a apoyarnos en CICIG y en las organizaciones internacionales para que haya transparencia. Son 16 puntos que ya se me acabó el tiempo, pero los que quieran ver el resto de la propuesta está en nuestra página web pan.gt. La segunda pregunta para usted, don Juan, iniciando ahora. ¿Cuáles serían sus políticas sociales para evitar el saqueo de las arcas del Estado? Los programas sociales existen en todos los países con el objeto de dar apoyo a las personas más necesitadas, a las personas que están más abandonadas, discapacitadas. Simplemente es crear una red de protección básica para que ningún ciudadano sufra. Sin embargo, en Guatemala los programas sociales han sido creados y diseñados y utilizados políticamente, están corrompidos en lo más profundo. El programa de la Bolsa Segura, antes Solidaria, es el mejor ejemplo. El gobierno compra productos a precios sobrepreciados, de mala calidad, no sabemos a quién, no sabemos dónde, los almacenan, gastos administrativos, gastos de logística, gastos de transporte, todo tipo de gastos. El porcentaje de dinero que va a parar en ayuda a la gente necesitada es muy pequeño. Tenemos que cambiar esos programas y estamos promoviendo una reforma completa de todos los programas sociales, girando alrededor de lo que le llamamos nosotros la tarjeta de remesa familiar. Vamos a crear una tarjeta de débito que va a tener un saldo inicial de 600 quetzales que se le va a dar a las familias más pobres de Guatemala, a la madre. Este dinero que va a utilizarse para eso es el dinero que está hoy día ya asignado por presupuesto y que el gobierno actual y el anterior han gastado a lo loco y que se lo han robado en su mayor parte. Ese mismo presupuesto, ya sin tener que hacer compras, va a ir directo automáticamente a través de un sistema bancario digital a estas tarjetas, de manera que 600 quetzales van a poder utilizar las madres en su comunidad para adquirir alimentos. Y cada mes esos fondos van a ser reembolsados para alimentos y medicinas exclusivamente. Las ventajas adicionales de evitar corrupción en el proceso, porque estas personas van a ser seleccionadas por su nivel económico, no por su participación política, como es hoy día, ni van a tener que hacer cola al sol y a la lluvia,
sino que van a tener su tarjeta y la van a tener sistemáticamente. Ellas van a tener que, uno, cumplir ciertos compromisos de capacitación, de preparación, de salir a buscar trabajo y de participar activamente en sus comunidades. Además, esta tarjeta va a proveer el beneficio más interesante e importante que puede haber. Imaginemos 100 familias en una comunidad. Con este programa van a tener 600 quetzales por 100 familias, son 60,000 quetzales que van a circular en la economía de la comunidad. Porque una señora que viva, por ejemplo, en Chajul, va a comprar sus productos en ese municipio, no los va a venir a comprar a la capital. Y esos 60,000 quetzales, si en caso que fueran 100 familias, circularán en la economía local, generando actividad económica productiva, porque van a ser para el consumo. De esta manera vamos a empezar a promover el desarrollo económico en las comunidades más remotas, a la misma vez que eliminamos la corrupción en los programas sociales y le damos ayuda real a las personas que lo necesitan. Otros programas como el fertilizante se pueden reemplazar en una forma similar y todos los programas sociales se pueden utilizar igual. Inclusive la educación se puede llegar a dar vía vouchers, pero en vez de vouchers a través de un sistema similar de tarjeta, y esto lo que hace es activar la economía, eliminar la corrupción y mejorar todos los servicios. Muchas gracias. Después de la respuesta tan interesante por parte de los dos candidatos, creo que la tercera pregunta que viene es parte de lo que acaban de decir los dos candidatos, sus expresiones. La pregunta dice así: ¿qué políticas aplicarían para luchar contra la pobreza y el desempleo en esta nación de Guatemala? Yo soy por naturaleza soy un hombre muy práctico. Toda mi vida dedicado al mundo de los negocios, a resolver problemas, a detectar problemas, diagnosticarlos brevemente y no enfocarme en las causas y en el diagnóstico, sino encontrar inmediatamente soluciones y aplicarlas. Esa ha sido mi capacitación y mi entrenamiento de 30, 40 años como profesional. Nunca había sido político hasta muy recientemente y por tanto nunca aprendí a hablar con gran elocuencia, ni a levantar la voz, ni a hablar retóricamente de los problemas. A mí me gusta ir directo al grano de las soluciones, porque de otra manera nunca vamos a resolver un problema. Hablar de los problemas, identificar sus causas no es suficiente, soluciones. Y por eso cuando me preguntaron hace un momento de programas sociales, del tema social, hablé de los programas sociales. Ahora voy a decir sobre el tema de generación de empleo. El problema que tenemos en Guatemala para la generación de empleo radica primero en la falta de capacitación técnico-práctica. No tenemos suficientes obreros calificados para trabajar en la industria y esa es una de las razones de que se va la inversión extranjera o que no viene más. Vamos a reformar el sistema educativo de manera de proveer preparación técnico-práctica para mejorar el nivel y las habilidades de nuestros trabajadores de todos los niveles del país, para que puedan optar a mejores trabajos y para que los inversionistas puedan conseguir la mano de obra que necesitan. Vamos inmediatamente a trabajar en el tema de la certeza jurídica. Una de las razones que muchas empresas importantes internacionales no vienen a Guatemala es la falta de certeza jurídica. Es una de las razones que van a Costa Rica. Tenemos que acabar la corrupción y tengo un plan concreto para acabar con la corrupción de 16 pasos, que ya hablamos un poco de eso hoy. Además de esto, tenemos que enfocarnos realmente a donde tenemos que generar el empleo y es a través de la pequeña y mediana empresa. Y nosotros proponemos una serie de programas que son distintos en las áreas rurales que en las áreas urbanas, porque están destinadas a darle apoyo a las MIPYMES. La micro, pequeña y mediana empresa es el verdadero motor y generador de la economía. Leyes como la que quisieron pasar recientemente de privilegios para ciertas industrias con el pretexto de que si no lo hacemos se van, no es la solución. Esa simplemente es perpetuar la causa que tenemos hoy día, que es que no hay verdaderamente desarrollo donde debería de estar, que es a través de las MIPYMES. Las empresas grandes no necesitan ayuda. Las MIPYMES necesitan acceso a tecnología, necesitan acceso a financiamiento. En Guatemala tenemos un sistema bancario, no tenemos un sistema de financiamiento. Vamos a reformar el sistema financiero de manera de que genere
programas de financiamiento a la pequeña y mediana empresa para que haya desarrollo. No tenemos capacidad de ahorro. Los profesionales aquí en esta universidad se gradúan médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, que en su vida les va bien y cuando empiezan a tener un poco de dinero extra, ¿qué hacen con ese dinero? No tienen dónde invertirlo, porque en Guatemala se les paga 2% de interés en un banco, que es muy por debajo de la inflación. Nosotros vamos a reformar el sistema financiero como un programa específico para generación de empleo, porque todos aquellos van a poder invertir sus ahorros de forma que generen más recursos para ellos, creando fondos de inversión que van a facilitar el desarrollo de empresas. Les voy a dar algunos ejemplos específicos de cómo desarrollar el área rural. El gobierno no tiene ninguna función en la ejecución de los negocios o en la creación de empleo directa. Lo que tiene que hacer es crear la infraestructura. Proponemos crear centros de acopio en las comunidades agrícolas, no al estilo de lo que fue el INDECA, que compraba los productos, sino centros de acopio que van a ser administrados por los mismos campesinos de la región, de manera que tengan un lugar a donde llevar sus productos, organizarlos, empacarlos, consolidar embarques de manera que puedan accesar a los mercados que les paguen mejor. Esa es la manera de evitar lo que ya mencionaba Alejandro hace un momento, que la mayoría de la utilidad se la queda en los intermediarios. Pues yo tengo una solución para eso y es darle acceso a los productores, a los mercados a través de estos centros de acopio y la consolidación de embarques. Eso también puede hacer a pequeños productores capaces de exportar, cosa que hoy no pueden. Vamos a invertir fuertemente en todo lo que es capacitación. Organizaciones como el INTECAP y como el ICTA en área agrícola, para que puedan preparar y apoyar. Antes, hace tiempo se hacía y hoy día se ha dejado de hacer. Por ejemplo, en Huehuetenango los productores de café pequeños han sufrido horriblemente con la roya, que eso podría haber sido prevenible si el ICTA hubiese hecho su trabajo. Tenemos programas muy específicos para promover también las áreas industriales livianas y incluso las industriales pesadas. Y un factor muy importante que es el turismo. También requiere capacitación, requiere de inversión en la infraestructura y requiere de algo muy importante y es el combate a la violencia, porque no vamos a poder, honestamente, no vamos a poder promover el turismo a Guatemala si cada vez que pone un turista pone un pie en Guatemala vamos a estar preocupados que no lo asalten o lo maten o lo violen. Y eso tiene que parar y para eso tenemos un programa integral y como se nos acaba el tiempo, una vez más los invito a visitar nuestra página web en el www.pan.gt, donde van a poder ver en más detalle la propuesta de generación de empleo. Sin el hecho de burla, sin el hecho de hacer una expresión de querer regresar al pasado, no se dice, ¿verdad? Porque no queremos. El batallito de caballo, el batallito de caballo de campaña que tenía un equipo de gobierno que nos está gobernando ahora, era precisamente la seguridad, ¿no? Resulta de que a las muestras nos remitimos y aquí no venimos a criticar, venimos a hacerles las correspondientes preguntas en base a eso que ha pasado en Guatemala. La pregunta es la siguiente, don Juan. ¿Cuál es su propuesta de plan de trabajo para brindar seguridad a todos los guatemaltecos? La seguridad en Guatemala, como todos sabemos, necesita una reforma profunda. La primera propuesta que nosotros proponemos es que tenemos que reformar completamente la Policía Nacional Civil. La propuesta que hacemos nosotros es la creación de policías departamentales. Cada departamento debe tener su propio cuerpo de policía local, administrado y dirigido por gente local, con oficiales policiales locales. Y obviamente la Policía Nacional deberá proveerles la capacitación, pero cada policía departamental va a ser la responsable de combatir el crimen común en sus comunidades y en sus municipios. Todo lo que es el robo de celulares, asaltos, violaciones, todo lo que es el crimen común, que es lo que más afecta directamente al ciudadano. Y la Policía Nacional Civil a nivel nacional debe ser reestructurada para convertirla en una policía profesional y especializada en todos los crímenes serios y delicados como serían secuestros, extorsiones, el combate a las maras, narcotráfico,
el combate a los crímenes de cuello blanco, que requiere de investigación sofisticada. Tenemos que hacer esta reestructuración de manera de que las comunidades tengan sus propias policías, porque es la única manera de que va a funcionar bien. Los jefes de policías de cada policía departamental estarán supeditados al gobernador departamental, y esa es una reforma constitucional que nosotros vamos a proponer, que es la que los gobernadores departamentales sean electos y no nominados a dedo, porque de esa manera son responsables ante el pueblo de su propio departamento. Obviamente, la tecnificación es importante. Hay programas que se han desarrollado específicamente en la ciudad de Nueva York bajo el alcalde Rudy Giuliani, de programas muy sofisticados de computación que le permiten a la policía monitorear el crimen en tiempo real, de manera que la policía se puede ir anticipando a las próximas acciones de los criminales, de manera de que les van copando los territorios y los van cerrando y arrinconando hasta que el crimen se reduce. Y esto, donde ha sido utilizado, ha funcionado. Este tipo de técnicas las han utilizado incluso en ciudades como Bogotá y en la Ciudad de México. Eso en la parte policial. Necesitamos invertir fuertemente en el tema judicial también. Es un poco más complejo porque el sistema de justicia es un poder separado, pero tiene que también ser reformado, porque como están los tribunales hoy en día, no están funcionando como debe de ser y no hay justicia verdadera. Todos los casos se toman demasiado tiempo y los criminales no son castigados a su tiempo. El Ministerio Público también necesita mucha inversión. El presupuesto que tienen es muy reducido y se necesita elevar el nivel de capacitación y de tecnología. Y finalmente está también el sistema de presidios, que debería llamarse realmente un sistema correccional, en el cual necesita, en mi opinión, una reforma completa y profunda, porque como está hoy en día no funciona bien, y de hecho es la universidad del crimen, es de donde las extorsiones se llevan a cabo. Y yo me pregunto muchas veces cuando se oye que desde la cárcel extorsionan con celulares, entonces dicen hay que bloquear la señal de celulares en las cárceles. Yo pregunto, ¿por qué? Si no debería de haber celulares en las cárceles. ¿Por qué hay celulares en las cárceles? Porque el sistema carcelario no funciona. No hay la disciplina, no hay el control, y lo que hay es una corrupción rampante en esos sistemas, y esto requiere de una inversión fuerte y muy profesionalmente diseñada para crear nuevas cárceles e ir migrando los presos a las nuevas cárceles, separarlos por tipos de nivel de criminalidad, de manera de no mezclar a los criminales de primera instancia, digámosle así, los que son primerizos o de crímenes bajos, con la gente más mala y marera que puede haber en Guatemala, que es de donde se nos va maleando y maleando cada vez más el país. No podemos seguir tolerando la corrupción en el sistema carcelario, no pueden seguir habiendo Byron Limas que dominen el sistema y que hagan negocios y hagan fortunas desde el sistema carcelario. Gracias. Gracias. Don Juan, la desnutrición, la falta de medicamentos, el mal estado de los hospitales demuestra la poca importancia que le da el Estado a la salud de los guatemaltecos. ¿Cuál es su propuesta en cuestión de salud para el pueblo de Guatemala? Yo debo decir que concuerdo con el diagnóstico que acabamos de escuchar. Un excelente diagnóstico de lo que está mal y de lo que hay que hacer. Yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a resolver este problema de la salud. Lo primero que vamos a hacer es reestructurar, mejor dicho, reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, porque ya vemos la corrupción y el desastre que es. La reforma que nosotros proponemos es convertir al IGS en realmente lo que debería ser, que es un instituto de seguro social, no de servicios. Debe ser un proveedor de seguro médico. Todo aquel afiliado al IGS va a recibir a cambio de su afiliación un seguro médico que le va a dar cobertura en cualquier centro asistencial del país de Guatemala para todos los servicios básicos necesarios de visitas al médico, operaciones, tratamientos y temas de medicamentos básicos. Lo que sea más necesario va a estar cubierto como lo sería cualquier seguro, solo que este sería provisto por una empresa del Estado que proveería el seguro social, o el seguro de salud, perdón. Los hospitales que están bajo, y los otros centros de salud existenciales que están bajo el IGS,
se van a ser sacados de la institución del ICS y convertidos, al igual que todos los demás hospitales del país, en institutos o instituciones públicas. No estoy hablando de privatizar nada, es públicas, pero autónomas, dirigidas o supervisadas por patronatos conformados por personas notables de las comunidades, a que esos centros de hospitalarios o centros de salud estén proveyendo servicios. El gobierno de Guatemala, a través del ministerio, tendrá una labor supervisoria, de supervisor, para supervisar el funcionamiento de estas instituciones y que se cumplan con los estándares prefijados, y verificar y auditar las funciones de estas instituciones, pero cada institución autónomamente va a ser la que va a operar y proveer los servicios de salud a su propia comunidad. De esta manera, descentralizando el poder, vamos a reducir y a eliminar la corrupción, vamos a mejorar la eficiencia, los usuarios van a poder recibir sus servicios médicos, atención médica, donde más les quede cómodo, con el médico que quieran, siempre pagado por el Seguro Social. Y esta propuesta no es una invención, no es una cosa, un sueño de castillos en el aire. Esta es una propuesta como funciona el sistema médico en países donde sí funciona. Eliminar la corrupción y buscar soluciones prácticas a la problemática de la salud. Los hospitales tienen que ser autónomos, los médicos tienen que ser independientes y el Seguro Social debe ser eso, un seguro médico que garantice a todo ciudadano el que va a tener al menos el servicio básico necesario. Esto no rivaliza con que exista la medicina privada paralelamente. Aquellas personas que prefieran o que tengan la capacidad económica de pagar extra sobre lo que el seguro médico básico cubre, pueden buscar la asistencia donde a ellos les parezca más adecuado, y si quieren pagar extra lo podrán hacer. Los hospitales autónomos además van a tener fuentes de generación de ingresos para los hospitales y mejorar sus condiciones propias a través de proveer servicios extras a sus pacientes, como podría ser encamamiento en cuartos privados con un sobreprecio encima del seguro básico, como podría ser el alquilar un televisor a los pacientes que están internados. Hay una serie de servicios extras que los hospitales pueden proveer a los pacientes, que los tienen que pagar aparte del seguro básico, que podría ser cubierto incluso por un seguro privado. O sea, no rivaliza la asistencia médica privada con la pública, pueden trabajar de la mano, pero tiene que estar todo de forma descentralizada y autónoma, y la labor del ministerio tiene que ser como supervisor y no como ejecutor. La enseñanza ha bajado su nivel y los maestros se dedican más a protestar que a enseñar. Según la opinión de ustedes dos, señores candidatos, ¿cuál es su ofrecimiento para mejorar este eterno problema de la academia de los maestros guatemaltecos? Obviamente hay que hacer una reforma educativa, que ya pareciera como que es disco rayado, reforma para cada cosa. Estamos en una situación tan mala que hay que reformar prácticamente todo en este país. Tenemos que comenzar en el tema de la educación con hacer una reforma de todo el programa educativo. Seguimos basados en un programa que en su momento fue excelente, que es el programa que viene de la época después de la Revolución del 44 y de la época de un excelente gobierno de Juan José Arévalo, un educador. Pero la educación hoy en día ya ha cambiado, las necesidades, y tenemos que modernizar el sistema, tenemos que regresar un poco a algunas cosas del pasado, como la educación técnico-práctica que se ha ido eliminando en Guatemala. Yo he hablado con mucha gente joven hoy en día y hablaba el otro día, necesitamos un perito en algo. Me decían, ¿un perito? ¿Qué es eso? Se ha ido perdiendo el concepto de que puede haber gente técnicamente capacitada sin necesidad de ser estudiante o graduado universitario. Tenemos que regresar a ese proceso de generar educación con enfoque a la capacitación técnico-práctica, no solo la parte cultural, sino enfocarse a la parte técnico-práctica, de manera que los estudiantes, al salir de las escuelas, aquellos que no tengan la dicha o el gran beneficio de ir a una universidad, puedan siempre optar por buenos cargos y de paso capacitar a los obreros guatemaltecos para poder atraer inversión extranjera.
Los maestros guatemaltecos están subpagados, no se les paga lo suficiente, y debo decir, lo mismo ocurre con los empleados de la salud. Son gente que trabaja horas extraordinarias y no reciben la compensación que merecen. Y en el caso de los maestros ocurre algo parecido. Los útiles escolares llegan tarde. Tenemos que reformar la forma como la educación va a funcionar. Y para esto, una vez más, me gusta hablar de descentralización. Tenemos que crear juntas escolares en cada departamento, de manera de que bajo la dirección del gobernador departamental, cada departamento tenga su propia junta de educación que va a manejar y a dirigir las escuelas de ese departamento, siempre regidos, por supuesto, bajo las reglas generales establecidas por el Ministerio de Educación, que debe de ejercer una labor supervisora sobre las funciones de las otras escuelas. De esta manera se reduce una vez más la corrupción, mejora la eficiencia. Y una cosa que en el caso específico de la educación es crucial, es que tenemos que llegar a un acuerdo con los maestros para eliminar ese permanente conflicto que existe con algunos líderes de su sistema sindical que están en confrontación constante con el gobierno, y que en el caso de este gobierno, por ejemplo, se han puesto de acuerdo, cosa que nunca se hubieran imaginado, pero no han beneficiado a los maestros. Tenemos que hacer un trabajo importante en la reforma educativa, pero eso debe incluir también al gremio sindical de los maestros, de manera de que trabajemos juntos por Guatemala, en lugar de solamente por los beneficios de quienes liderean esas unidades específicas. Es el bienestar de los maestros, no el bienestar de sus líderes, lo que debemos de buscar. Y últimamente es el bienestar de la educación y de los jóvenes que van a ir a ser el futuro de Guatemala. Los derechos humanos son inherentes a las personas, es decir, que todo ser humano, sea hombre o mujer, tiene derechos que no pueden ser violados por el Estado, las leyes u otras personas. Su punto de vista en base a este párrafo que le acabo de escribir, su opinión, don Juan. Los derechos humanos, como dice, son inherentes y son muy simples y claros. Tenemos el derecho a vivir, tenemos el derecho a vivir con libertad, tenemos el derecho de tener igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, no necesariamente a ser iguales, porque no habemos dos humanos iguales. Lo que tenemos que tener es la misma oportunidad, o sea, que no se le dé ventaja a nadie sobre los demás, o sea, que no haya privilegios. Para que se respeten los derechos humanos, tenemos que inmediatamente trabajar en varias áreas. Una, el área educativa. Debe haber una concientización entre los programas de educación para que las personas conozcan sus derechos, conozcan cómo defender sus derechos y también conozcan los derechos ajenos y los respeten. Tenemos el derecho a opinar y hablar, pero no tenemos el derecho de abusar ni de oprimir. Y esos principios tienen que ser enseñados a los niños en las escuelas desde el punto de vista moral. Es una labor importante de las iglesias que enseñar la ética y la moralidad para que aprendan sus programas, sus derechos, y especialmente los padres inculcar ese respeto a los derechos de sus hijos. El gobierno tiene una función específica y es la de proteger o garantizar que no se abusen esos derechos, y para eso debemos de invertir en la reforma al sistema de justicia, que es el primer lugar donde se violan los derechos de las personas, cuando no se cumple con la ley, cuando las leyes se aplican con arbitrariedad debido a tráfico de influencias o a corrupción, mordidas o otro tipo de manipulación. Tenemos que trabajar fuertemente también en el tema de la legislación para garantizar derechos. Por ejemplo, en el área económico, tenemos que hacer una ley antimonopolios para permitir la libre competencia, para que haya desarrollo económico. Ese es parte de un derecho humano, tener el derecho a competir. Y tiene que haber una ley de protección a los derechos de los accionistas minoritarios, porque en Guatemala hoy en día
si uno es accionista minoritario, está a la merced de quien tenga la mayoría. Y eso no puede ser. El minoritario tiene derechos básicos de su propiedad y de su inversión. Y ese es uno de los obstáculos al desarrollo. Y desarrollo es otro derecho básico. Los guatemaltecos tenemos el derecho de que nuestro país progrese para nosotros poder gozar el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Y por eso la ley de competitividad y de evitar todos los privilegios es vital para el fortalecimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos no solo es en los temas de violencia o en los temas de violencia política o de violencia criminal, es en todos los aspectos de la vida, el respeto a las personas de diferentes pensamientos, como por ejemplo cuando hay diferencias entre personas por inclinación sexual, por ejemplo, o por creencia religiosa. Todos tenemos el derecho a que se nos respete nuestro punto de vista y nuestro criterio y nuestras creencias, pero tenemos la obligación, porque los derechos siempre conllevan obligaciones de regreso, y ese derecho que tenemos nosotros de ser respetados nos obliga a nosotros mismos a respetar los derechos de los demás, porque debemos tener claro que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Nos quedan dos preguntas. La siguiente es, ¿cuál es su plan, don Juan, para no violar la democracia y la gobernabilidad en Guatemala? Para que haya gobernabilidad y para proteger la democracia de Guatemala, lo que necesitamos es participación ciudadana. Es importante que todos los ciudadanos participemos en la política en alguna forma, porque aquellos que dicen yo soy apolítico y no me interesa la política y no quiero participar, lo que hacen es permitir que sean otros quienes toman decisiones por ellos. Cada ciudadano tiene que participar. Necesitamos ser partícipes no solo en el proceso electoral, no solo ir a votar el día de las elecciones es democracia. Tenemos que estar todo el tiempo activos en manifestar nuestros puntos de vista, participar en grupos, no tiene que ser grupos políticos, pero hay grupos sociales, grupos cívicos en los que uno puede participar para hacer valer su criterio y sus propuestas. La gobernabilidad requiere de madurez política. Y uno de los problemas que estamos teniendo nosotros hoy en día en Guatemala es que la mayoría de los partidos políticos no son verdaderamente partidos políticos. El problema no está en la ley electoral y de partidos políticos, está en cómo se han conducido las labores a nivel político. La labor política se ha villanizado. Al principio de este debate Alejandro mencionaba que unos dicen que ese es político y ¿verdad? Como que es algo malo ser político. Y por eso se alejan o no se acercan gentes de verdad buenas que quieren participar. Yo creo que la gobernabilidad y el futuro de Guatemala depende de que las personas que tienen realmente en Guatemala en su corazón, que de veras quieren un país desarrollado y mejor, den un paso al frente, demos un paso al frente y hagamos valer nuestra opinión y nuestras recomendaciones y participemos con propuestas, no solo con críticas. Y cuando vayamos a elegir, elijamos a las personas que realmente son democráticas, no a las personas que tienen unas deudas acumuladas por carreras electorales pasadas y presentes, que van a estar supeditados a las influencias de quienes les han financiado. La gobernabilidad va a depender de la calidad de las personas que elijamos, tanto al Congreso como a las municipalidades y por supuesto a la presidencia. Velar por la gobernabilidad no es solo un tema de leyes, es un tema de participación ciudadana, y somos los ciudadanos los que vamos a hacer de Guatemala un país realmente democrático o una pseudo-democracia donde gana al que le toca porque es el que más pisto tiene, porque todo el mundo está esperando a cobrar lo que esta persona deba, y eso no puede seguir así. Y en este año electoral tenemos una gran oportunidad los guatemaltecos porque hay una gran variedad de opciones y de propuestas, y parte de la democracia y parte de la gobernabilidad requieren de que los ciudadanos participen y se enteren. Este ejercicio que estamos haciendo hoy demuestra lo que es una democracia. Y yo quiero agradecer y felicitar a Alejandro por estar acá, porque podemos decir que somos los únicos candidatos realmente democráticos por estar acá. Como última pregunta,
Si usted fuera electo en estas próximas elecciones, ¿cumpliría con la descentralización de la administración pública? ¿Sí o no? Mi respuesta es muy simple, sí. Y no es un sí retórico, es un sí práctico. Al explicar algunas de mis propuestas anteriormente, ya hablé de la descentralización del sistema policial mediante la creación de policías departamentales. Obviamente estos programas tienen mucho más detalle de lo que uno puede discutir en una reunión como esta. Lo mismo hablamos del tema de salud. La descentralización es requerida para que haya realmente desarrollo en todas las áreas, y por eso una de las propuestas centrales de mi propuesta es, y que sí requiere, yo entiendo que no es fácil porque se requiere un proceso para hacer un cambio, una reforma constitucional, es que los gobernadores departamentales sean electos, de manera que sean representantes reales de la población de cada departamento, para que ellos puedan regir con autoridad moral la representación de su pueblo y poder realmente aplicar esa descentralización tanto en temas de seguridad como en temas de salud, como en temas de educación, y lo mismo se aplicaría a los temas de desarrollo y de trabajo. El gobierno central tiene una función muy importante, que es la de coordinar, supervisar y promocionar, pero la labor de ejecutar debe ser más cercana a donde está la población. La descentralización es crucial para poder llevar desarrollo, porque a veces cuando se habla de descentralización dice que se monten negocios en los lugares remotos. Eso no va a ocurrir mientras no se creen las condiciones necesarias, y para que esas condiciones puedan ser creadas se requiere la injerencia y la autoridad local. Por esa razón mi respuesta es sí, porque va de la mano con las propuestas concretas que ya expliqué hoy y otras más que están en nuestro plan de gobierno. Gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a sostener unas pequeñas preguntas por parte del público representante aquí. Antes, quisiera decir algo que es a tono personal. Mi nombre es Ashley Búrbano, ex embajador, director de protocolo. Tengo el gusto de conocerlos. Y en esta etapa de hoy, yo creo que las puertas se abren, las ventanas se abren. Este es un foro serio, formal, creado por personas muy responsables. La invitación que desestimaron estas personas o no pudieron venir es lamentable. Nosotros salimos ganando porque disfrutamos más tiempo de ustedes, de sus conocimientos, tuvieron más amplitud para poder expresarse. Y yo de verdad, de nombre mío, los felicito y creo que abrieron una puerta o una ventana y sigan ese camino. Ojalá que Dios les dé lo mejor. Muchas gracias por su presencia. Por favor. Y mi pregunta incorrecta, políticamente incorrecta, es: ¿ustedes creen que la práctica y la teoría que nos han dicho ahora, en la realidad, como no sabemos qué hay en el gobierno, sería realmente posible hacer esto en 4 años, o en 6, o en 20? Todos esos cambios que suenan lógicos, que de verdad cuando uno los pone en un plan de gobierno, pues tiene que hacerlo, porque sin un plan, por lo menos saber de dónde vamos, hacia dónde vamos, es necesario. Pero en un país como este, donde los guatemaltecos somos una especie tan rara, como ya se demostró ahora, la hora chapina, el simucha llego, cuántas cosas no van a haber en el camino. ¿Creen de verdad, con toda la honestidad del caso, que podrían gobernar a un país como este y lograr todas esas maravillas? Como ya he manifestado, yo soy una persona práctica. Me he pasado la vida precisamente resolviendo problemas, no de la magnitud de resolver un problema a nivel nacional, pero es similar. Y mi experiencia me ha demostrado
que para poder lograr los cambios y las reformas necesarias, lo primero que es requerido es que haya liderazgo. Y lo que da el liderazgo no es poder vociferar o poder intimidar. El liderazgo verdadero está en conocer a fondo la propuesta y los objetivos y poder motivar y dirigir a quienes lo van a hacer realidad. La calidad de las personas que van a trabajar, ya se mencionó la importancia de equipos de trabajo serios, y eso es precisamente lo que yo he estado trabajando por 6 años en el PAN, que es reformar nuestro partido para tener cuadros y tener gente seria al lado nuestro que ha trabajado en el desarrollo de nuestro programa junto con nosotros y lo conocemos a fondo. Implementarlo es inmediato. Las soluciones, los resultados van a tomar tiempo, pero la implementación de estos programas tiene que seguir una secuencia la cual tenemos ya definida en nuestro plan de actuar, pero tiene que ser inmediato. O sea, al nada más tomar posesión el 14 de enero, vamos a empezar a implementar estas políticas. Algunas van a tener resultados más rápidas que otras van a ser más tardías, porque van a requerir de cambios de legislación que pueden dilatarnos. Y ahí es donde, de nuevo, la participación ciudadana, la aplicación verdadera de democracia y el verdadero liderazgo a nivel de un presidente pueden hacer que cosas que hoy se ven impensables puedan ocurrir rápido. Vamos a depender principalmente de la creatividad y de la actividad de los mismos ciudadanos, porque no pretendemos nosotros que sea el gobierno el que va a resolver todos los problemas. Simplemente vamos a hacer los cambios estructurales requeridos en base a los programas que algunos ya hemos explicado hoy, y hay muchos más que no nos da tiempo a explicar, que van a crear ese espacio para que los mismos ciudadanos vayan rescatando al país. De esa manera, el rescate va a ser mucho más rápido del que parece. Decir una fecha, decir un número de meses o un número de años es irresponsable, porque no sabemos lo que viene y no sabemos, algunas cosas van a ocurrir más rápido de lo esperado. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que al ganar nosotros, al tomar posesión, las propuestas que estamos proponiendo, vamos a empezar la implementación de inmediato, porque es necesario y porque es la única forma de hacerlo. Vamos a implementar los cambios de inmediato y los resultados vendrán con tiempo. Ahora bien, es impresionante, yo lo he visto en otros países y lo he vivido en nuestras propias empresas, cuando se le da el poder de actuar, el poder de dirigir a otras personas, como el caso de lo que hablábamos de la forma de descentralizar y de dar autonomía al sistema hospitalario. Se van a sorprender de la velocidad tan rápida con que todos estos cambios van a empezar. Y si algunos cambios van a tomar mucho tiempo, no hay que desanimarse por eso, porque acordémonos que cada día que pasa y no hemos dado ese paso inicial, es un día que el problema se agrava y que la solución va a ser aún más tardía. Yo creo que no nos debemos preocupar tanto en qué tan rápido lo vamos a hacer. Tenemos que preocuparnos más qué tan rápido vamos a empezar a aplicar esos planes y esas propuestas, y cómo vamos a poder equipar ese gobierno para que lo pueda hacer. Y eso es precisamente la fortaleza que tengo yo con mi equipo de trabajo en el Partido Avanzada Nacional. ¿Ya tienen sus preguntas? ¿Ya pensaron en algo? Yo solo quiero hacerle un comentario. Yo soy presidente de un COCODE de aquí de la ciudad de Guatemala. Durante 8 años peleamos para que Álvaro Arzú, que vino del PAN, aceptara nuestro derecho a que la ley se obedeciera y nos empoderaran parcialmente como comunidad. La descentralización implica confiar en la inteligencia del vecino, que es capaz de priorizar sus necesidades. Yo los oí a los dos hablar un poco de darle el poder a la gente, pero hasta el momento ningún presidente ha realmente respetado
el espíritu de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, donde realmente debería de estar el poder del pueblo. ¿Saben ustedes esa ley? ¿La conocen? ¿Estarían dispuestos a obedecerlas y empoderar a la gente para que seamos los guatemaltecos de abajo hacia arriba lo que los ayude a poner en práctica esos cambios? ¿Se comprometerían hoy en público y ante las cámaras? Las razones por las que la mayoría de los presidentes no quieren hacer ese tipo de cosas, y eso se ve también incluso a nivel de sector privado, de empresas, hay muchas personas en posición de liderazgo que no son realmente líderes y que necesitan imponer y manipular y forzar para poder sentirse líderes. Cuando uno es una persona que tiene liderazgo verdadero, no teme a tener que negociar y hablar. Negociar no en el sentido de transar, sino en el sentido de llegar a acuerdos con diferentes grupos y personas. No se trata de imponer porque nadie tiene el monopolio del saber. Se trata de llegar a consensos con cada uno en su área. Eso sí, cada uno tiene áreas determinadas. Las leyes determinan los territorios o las áreas de cada quien. Y eso debe respetarse. La otra razón por la que muchos políticos no respetan ese tipo de confianza, o no sé cómo definirlo, pero lo que plantea en la pregunta está íntimamente ligado a los compromisos adquiridos en las campañas electorales con estos gastos exagerados y esos compromisos adquiridos de fondos que vienen vienen en busca de negocios, no de desarrollo para el país. Y como eso no se aplica a nosotros, yo le puedo decir con certeza que al llegar al gobierno, el Partido de Acción Nacional, conmigo de presidente, vamos a respetar todas esas leyes y vamos a trabajar con todas las diferentes agrupaciones en buena lid y en buena forma, y esperando, por supuesto, que todas esas otras agrupaciones hagan su parte. Entonces sí. La respuesta es sí. Si Guatemala es una empresa, ¿cómo es que ustedes la van a volver productiva al 100%? ¿Y cómo es que van a utilizar todos los recursos que Guatemala tiene? Guatemala no es una empresa. Guatemala es una nación y no tiene dueño. Todos los guatemaltecos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, debemos tener las mismas oportunidades. Lo que pasa es que como ha estado administrado el gobierno, no es correcto. Yo no estoy de acuerdo en que las instituciones estén malas, son las personas que las han dirigido. No es la política la mala, son los que han hecho política. No es la descentralización o la centralización, es lo que ha causado la corrupción. La corrupción la han causado las personas que han llegado a la política, porque nos hemos equivocado los guatemaltecos en las elecciones. Y este año tenemos la oportunidad de enmendar la plana. Y es importante que a la hora de votar se evalúe realmente no solo el partido o de dónde viene, sino el carácter, el temple y la capacidad de la persona que está siendo postulada para candidato, así como sus propuestas. Usted preguntaba cómo vamos a hacer para que Guatemala progrese. Yo le voy a decir, lo vamos a hacer juntos, porque la labor del gobierno es darle la oportunidad a los ciudadanos de salir adelante, de ser emprendedores y de tener éxito. Cuando usted decía, ustedes los empresarios, en Guatemala malentendemos el término empresarios. Hay algunos empresarios que se dicen el sector privado. Ellos no son el sector privado. El sector privado lo somos todos los ciudadanos que no estamos en el gobierno. Y no son solo esas empresas grandes los empresarios. Cada ciudadano que emprende algo es un empresario. Los pequeños negocios son los empresarios más naturales que hay. Y Guatemala, el guatemalteco tiene una cultura muy empresarial, y esa es la razón por la que sobreviven tantos guatemaltecos en una situación tan miserable, es porque tienen una capacidad empresarial o emprendedora enorme, que ha estado total y absolutamente coartada por el sistema como ha sido administrado. Y mi propuesta concreta es empoderar a las personas, darles la oportunidad de que salgan adelante.
Los pequeños campesinos, agricultores, no necesitan que les digamos qué hacer y cómo, solo les tenemos que dar la oportunidad de hacerlo y darles las herramientas, como por ejemplo centros de acopio. Lo pongo solo como un ejemplo. Hoy en día, todas esas pequeñas empresas están totalmente abandonados, totalmente. Y esa es la causa del desastre que tenemos. El tema de la minería está totalmente mal negociado, totalmente mal negociado. Y yo le digo, yo conozco a nivel internacional, esa es la gran ventaja que tengo de haber tenido la oportunidad de estar fuera de Guatemala haciendo negocios por muchos años, además de en Guatemala, porque nunca me fui totalmente de acá, siempre he estado acá presente. Pero esa oportunidad internacional me abrió los ojos sobre temas especialmente como el que usted menciona de la minería. Hay formas mejores de hacer el trabajo, mejores para el ambiente y mejores para las finanzas de la nación y mejores para la gente que vive en esas regiones, que hoy día no son los que se benefician. Y todo eso lo vamos a cambiar. El problema con las reuniones así tan cortas que no podemos entrar a fondo en todos los proyectos o en todos los programas, pero concuerdo con otra cosa que dice Alejandro hace un momento, y es debemos debatir. Debemos de estar abiertos de la mente. Y el hecho de que no estemos de acuerdo en algo no quiere decir que seamos enemigos. No. El hecho de que nos tengamos desacuerdos es precisamente lo que nos va a enriquecer, porque nadie tiene el monopolio del saber. Y volviendo al tema de René, no tenemos que tener miedo a descentralizar, todo lo contrario. Tenemos que dar ese paso, tenemos que tener el valor de hacerlo. Eso sí, tenemos que tener la fuerza de la fiscalización para evitar que esta corrupción que ya está impregnada en la nación nos siga corroyendo a todos niveles. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Dina Donis, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Mesoamericana. Y mi pregunta es para los dos, ¿verdad? Todos sabemos que el Estado de Guatemala es el mayor deudor que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y si cualquiera de ustedes quedara electo, ¿qué harían ustedes para saldar esa deuda? Gracias. La respuesta es muy sencilla, hay que pagarla. Y la vamos a pagar simplemente con la eliminación de la corrupción rampante que tenemos hoy en día. Simplemente hay que ver lo que nos está costando la corrupción en lo que es la compra de medicamentos, por ejemplo. En el tema de carreteras, que ya lo hablamos. Estamos construyendo pedazos de carreteras, no carreteras completas, las pagamos, las inauguran y ni siquiera las han terminado. Vamos a pagar la deuda al ICSI, todas las deudas del país, y vamos a hacer la obra reduciendo y eliminando la corrupción de inmediato, y esa es la labor número 1. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿de qué manera piensan presionar a los diputados que estén en el Congreso para cumplir su rol? Quisiera solamente agregar que no es tanto presionar como saber utilizar las fuerzas de la democracia para que las personas que fueron electas hagan el trabajo que tienen que hacer. Y viene, eso es parte de lo que hablábamos del empoderamiento que tenemos que darle a la ciudadanía y la participación en la democracia. Tenemos que trabajar y vamos a trabajar seriamente en la convicción, en la preparación de nuestros ciudadanos para que ejerzan. Los diputados van a comportarse de forma diferente. Primero, como dijo Alejandro, no reelegimos a los que están hoy ahí dentro. Y se van a comportar de forma distinta también si los ciudadanos los hacemos responsables. Yo le di mi voto, señor diputado, responda. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Ileana Boyton y soy criminóloga. El tema de seguridad es una de las cosas que más me interesa. Mi pregunta es, en su plan de gobierno, ¿alguno de ustedes dos ha tomado en consideración el tema el ejército? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los quitamos? ¿Los dejamos? ¿Qué pasa? Las Fuerzas Armadas, porque nosotros siempre hablamos del ejército, pero el ejército es parte de las Fuerzas Armadas, porque hay Fuerza Aérea y hay Marina. Las Fuerzas Armadas en todo país tienen una función específica y esa función no tiene nada que ver con hostigar o con reprimir a la población, es todo lo contrario. La función de las Fuerzas Armadas es proteger y defender los derechos de los ciudadanos de cualquier riesgo o ataque extranjero, así como tienen una función específica de apoyo en casos de crisis y emergencias como podría ser un huracán, un terremoto, una erupción volcánica.
Las Fuerzas Armadas sí tienen funciones específicas. El problema es que no están organizados, no están formalmente dirigidos a hacer lo que deberían de estar haciendo. El combate contra el narcotráfico, por ejemplo, requiere de una fuerza más fuerte y más poderosa que la puramente policial. Yo creo que el Ejército de Guatemala, las Fuerzas Armadas guatemaltecas necesitan una reforma, pero de explicar toda la reforma de propuesta que tenemos en este momento no tenemos el tiempo, pero los invito a ir a nuestra página web y ahí hay bastante detalle al respecto. Buenas noches, mi nombre es Diana Morales. Hasta ahorita no he oído ningún candidato sobre alguna propuesta en cuanto al tema de las mineras, las hidroeléctricas y las comunidades indígenas. Yo quiero saber de parte de ustedes qué plan tienen en cuanto a este tema que casi nadie toca. Darle una respuesta en detalle tomaría mucho más que 30 segundos. Así que voy a tratar de resumirlo lo más concreto. Vamos a comenzar por reevaluar, o sea, hacer una auditoría profunda a cada una de las concesiones y de los acuerdos que se han firmado con cada uno de todos esos proyectos y revisar qué tipo de lesividad puedan tener y efecto que puedan tener para poder renegociar esos acuerdos donde sea posible, de manera de asignarle una buena ventaja a las zonas aledañas a donde están esas operaciones. La consulta popular que está determinada nunca se ha hecho como debe de ser. Nosotros vamos a promover la consulta y la participación y vamos a asegurarnos de que una parte significativa de todos los beneficios se queden específicamente en la región afectada por cualquiera de esos proyectos. Más detalle podemos hablar en otra ocasión, pero vamos a hacer una revisión y si ustedes ven cómo funciona el tema de concesiones mineras en países donde tienen éxito, como Chile o como Canadá, ese es el tipo de modelo que nosotros queremos seguir. Ante todo, muchas gracias por haber asistido al foro. Se ve que ustedes sí tienen la intención de estar aquí y apoyar a la población que tanto lo necesita. Bueno, voy a mi pregunta. Cuando tomen posesión, ¿qué rol va a jugar el joven dentro de su periodo? ¿Cómo van a ser las oportunidades de empleo y toda la redundancia? Gracias. Primero que nada, en el ámbito político le damos todo el espacio en nuestro partido a la juventud y quisiéramos que más jóvenes se tomen la decisión de participar, no necesariamente a tiempo completo, pero sí a participar y a ser parte de la planificación y parte del desarrollo político, porque ha costado mucho. Muchos quieren participar, pero no se deciden y yo los invito a que lo hagan. En cuanto al trabajo, ¿cómo vamos a mejorar el acceso al trabajo, especialmente a aquellos jóvenes que nunca han trabajado y que por no tener experiencia muchas veces no los contratan? Solo hay una forma de hacerlo y es aumentando la generación de empleo por arriba del crecimiento de la población que entra a ser económicamente activa. Hoy en día tenemos un déficit laboral enorme y eso es lo que causa desempleo no solo entre la juventud, sino también entre las personas mayores de tercera edad, que hoy día 40 años ya es tercera edad para término laboral. Pero la solución a eso gira alrededor de la propuesta de desarrollo económico que tenemos nosotros, que gira, como ya he dicho, a la promoción y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es donde se va a generar el empleo, y los programas de reforma financiera que va a generar la oportunidad de inversiones que van a generar empleos o que les va a dar acceso a los jóvenes a poder obtener financiamiento para poder llevar a cabo proyectos que están en su deseo, en su imaginación y en su capacidad de hacer, pero que no lo pueden hacer por falta de financiamiento. Buenas noches, felicidades y gracias por estar aquí, por su compromiso. Casualmente mi pregunta en base al empleo es la siguiente. ¿Es estrictamente necesario una descentralización de la administración pública o del Estado? A esto también adicionarle reformas para poder hacer una descentralización de la industria, una atracción de inversión extranjera y un fortalecimiento de pymes y mipymes. ¿Es 100% necesaria una descentralización del Estado para una descentralización de la industria y generación de empleo? Ok, perdón. No necesariamente.
porque la generación de empleo no la hace el gobierno por sí mismo, sino lo ejecutan los mismos ciudadanos. Lo que se necesita para generar empleo es crear las condiciones, como ya se dijo, condiciones favorables para la inversión, sobre todo a nivel de MIPYMES. Por eso los programas de microcrédito son tan importantes, los programas de capacitación técnica. Pero uno de los grandes vehículos para poder generar empleo en grandes cantidades es la inversión extranjera en industria. Por ejemplo, una fábrica de Intel para hacer chips de computadora o una fábrica de automóviles. Y el limitante que tenemos en Guatemala, además de la falta de certeza jurídica y de la corrupción, es la carencia de mano de obra calificada. Y la solución al empleo radica fundamentalmente en mejorar el nivel educativo de las personas en términos prácticos. O sea, que los jóvenes, además de salir académicamente preparados para ir a la universidad, puedan también tener capacitación técnica para poder optar a trabajos más sofisticados y poder tener una base de laboral para poder decirle a la Toyota, invierta en Guatemala, o poder decirle a Intel, invierta en Guatemala. Hoy día, cuando consideran hacerlo, se van a Costa Rica o a México, porque en esos dos lugares encuentran mano de obra calificada y aquí no. Y eso sí lo podemos hacer rápido, porque la capacitación técnica no toma años. La penúltima. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Luis Tablas. En base a todo lo que ha estado sucediendo últimamente, la pregunta sería la burocracia. Es un síntoma que es la madre, más que todo para mí, de la corrupción, porque al entrampar todos los trámites permite la corrupción. La descentralización, como ustedes la ven, y la desconcentración son bien importantes, pero parte de esa corrupción se maneja a través de tanto trámite. La pregunta sería, ¿consideran ustedes que la corrupción se puede disminuir o eliminar con la desconcentración o la descentralización? Yo considero que la descentralización o centralización no es la causa de la corrupción. Contribuye en alguna forma por la forma como las personas que estén a cargo operen. La madre de la corrupción realmente son las personas que están en los puestos más altos. A nivel de, quiera llamarle burocracia, o mejor llamémosles los empleados públicos, los que trabajan, laboran como servidores públicos. La corrupción que se da ahí con las mordidas y todo eso se resuelve de una forma muy sencilla. Eliminar la discrecionalidad, que no tengan capacidad de decidir, ¿es o blanco o es negro? Y la segunda es establecer reglas claras y simplificar las reglas de manera de que no hayan esquinas donde puedan torcer la ley. Así de sencillo. Y ya que no me gasté todavía los 30 segundos, quiero solo agregar un comentario sobre la pregunta anterior de la generación de empleo y los incentivos. Para incentivar una industria hay que entender primero qué es lo que hace una empresa, motivarla. Mucha gente cree que incentivos fiscales es lo que motiva a la industria a venir o a irse, y no es cierto. Lo que hace que una industria se vaya a ir a instalar a Nevaj o no a Nevaj es, por supuesto, la infraestructura, si hay o no hay carretera, todo eso importa. Pero lo más importante para una industria cuando se va a instalar es dónde es estratégicamente más conveniente. Y eso quiere decir a donde le quede más cerca los insumos o el mercado. Dependiendo del tipo de industria, es donde va a ir. Para que haya desarrollo en lugares remotos, tenemos que comenzar por apoyar la pequeña y mediana empresa. Son los pequeños y medianos empresarios locales los que pueden funcionar eficientemente en esos ambientes. Una empresa grande que va a ir a un lugar como Nevaj, para allá que se usó de ejemplo, no va a poder funcionar ahí porque no va a conseguir el volumen para vender sus productos ni necesariamente los insumos que necesita. No es solo tener mano de obra y energía e infraestructura, tiene que tener acceso a insumos y mercados. Pero los pequeños emprendedores sí pueden, porque ellos van a atender necesidades locales. Y ahí es donde se inicia el desarrollo. Y cuando la economía local empieza a progresar, se empieza a volver atractiva para otras empresas a llegar ahí. Es un proceso que toma tiempo, pero debe empezarse de inmediato y es el apoyo a las MIPYMES. Ese es el secreto. Gracias y gracias por todas las explicaciones y la amplitud. Creo que
hemos conocido mucho su pensamiento sobre la calidad de gasto y me agrada muchísimo. Pero para eso necesitamos plata, ¿verdad? Quisiera que nos pudiéramos explicar cuál será su política fiscal. En caso de ganar, vamos a tener una reforma fiscal al inicio del gobierno. Vamos a subir impuestos o los vamos a aplanar, no sé, su política fiscal. Yo considero que la reforma fiscal es absolutamente crítica para poder resolver los problemas de la nación. Y cuando se habla de reforma fiscal no estamos hablando ni de aumentar ni necesariamente reducir impuestos, es de hacer una reforma de cómo el sistema fiscal está funcionando. Hace 16 años yo denuncié el caso de evasión fiscal, el caso de evasión fiscal más grande que ha habido en Guatemala, y ni el gobierno del FRG de Alfonso Portillo, ni el gobierno de la Gana de Oscar Berchet, ni el gobierno de la UNE de Colón, ni el gobierno actual Disculpe, y han hecho algo al respecto. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la calidad del cobro. La SAT no tiene dientes, tenemos que darle dientes para que pueda ejercer el cobro. No es solo hacer la auditoría, es efectuar el cobro. La evasión fiscal, combinado con el tema de las aduanas, el tema del contrabando, son los dos fondos juntos más graves de toda la corrupción del gobierno de Guatemala. Corrigiendo eso, los ingresos del gobierno van a subir significativamente. Estamos hablando de más de 20,000 millones de quetzales anuales que se van en esos temas. Resolviendo eso mejora la situación. Después de eso podemos hablar de considerar una revisión de los impuestos y media vez resolvamos el plan, el cobro de impuestos y resolvamos este problema. El objetivo que yo tengo es buscar el mecanismo que permita reducir el costo del IVA, porque el IVA es un impuesto que grava directamente al consumidor y que desacelera la economía. Es importante, de ser posible, hacerlo, pero primero tenemos que corregir el problema de la evasión fiscal, que es donde está el problema más grande. Cuando yo hablo de reforma fiscal, hablo de cobrar los impuestos. Muy amable. De verdad, muchísimas gracias a todos.